Hola, hola, y en este video hablaremos un poquito acerca de estos ejercicios de la presión en los pistones junto con los émbolos, donde vemos pues hay un área más grande y aquí existe presión de tal manera que aquí nos vamos a apoyar con la formulita que involucra proporción. Esta parte del principio de Pascal también es muy buena porque le vemos pues mucha utilidad sobre la vida diaria. La formulita entonces que vamos a utilizar habla de fuerza 1 entre área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Se refiere pues a la fuerza que está involucrada en esta área, que sería proporcional a la fuerza que está involucrada eh, conforme el área correspondiente que tiene. No quiere decir que de cualquier manera sean iguales, pero como a lo que yo me refiero es a que nosotros como vemos, el líquido que se encontrará pues no tendrá otra manera de salir y entonces eso genera la proporción. Bueno, el problema dice, para elevar un auto de 1800 kilogramos, vamos a ir anotando qué datos nos dieron, en llantas y servicios. Se utiliza una prensa hidráulica. Esta es nuestra prensa hidráulica donde nosotros vemos, aquí se ejerce una fuerza y eso puede levantar el auto. Que como vemos este lugar, este es más pequeño, ¿no? Se podría decir que es una buena herramienta para que con menos esfuerzo se pueda hacer gran trabajo. Se utiliza una prensa hidráulica cuyo émbolo mayor tiene un diámetro de 30 centímetros. Nos han dado de extremo a extremo. Diámetro de 30 centímetros. Y su émbolo menor tiene un radio de 0.5 centímetros. Aquí nos dieron el radio del centro a un extremo. Bueno, entonces vamos a llamarle a la fuerza 1 y el área 1 al que tenemos más pequeño. Da igual, ¿eh? Pero vamos a ubicarnos así. Y vamos a llamarle fuerza 2 y área 2 al más grande. Bueno, entonces, si nosotros queremos saber, fíjate bien, la pregunta dice, determina la presión que debe ejercer el líquido en el pistón o émbolo mayor para elevar el automóvil. ¿Qué presión se encuentra aquí? Para que sí se pueda elevar ese auto. O sea, y ahora vamos a leer el inciso B. Nos pide también la fuerza que se debe aplicar en el pistón o émbolo menor, qué fuerza hay que aplicar aquí, para que la prensa funcione y eleve el automóvil. Muy bien, pues vamos por el inciso A. A ver, nos están preguntando presión. Hay que recordar nosotros que la presión está medida en pascales. ¿Ok? Nuestras variables que tenemos aquí de fuerzas y áreas están medidas las fuerzas, como sabemos, en newtons y las áreas en metros al cuadrado. Entonces, fuerza 1 y área 1, pues en newtons y en metros al cuadrado. Fuerza 2 y área 2, pues en newtons y metros al cuadrado. Se podría decir que para el inciso A no vamos a necesitar esta de fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2, sino que más bien estaríamos recurriendo a la de presión igual a fuerza entre área. Entonces nos están preguntando por la presión que debe ejercer el líquido en el pistón o émbolo mayor aquí para elevar el automóvil. Bueno, entonces hay que considerar que de ahí, ¿qué datos nos dieron? Nos dice que del émbolo mayor tiene un diámetro de 30 centímetros. Eso es lo que conocemos. Y ahí está el auto, en el émbolo mayor. El auto tiene una masa de 1800 kilogramos, donde entonces sabríamos que no está medido en newtons. Para la fórmula de presión igual a fuerza entre área, ya vimos que la F está en newtons y que el área en metros al cuadrado. Bueno, y aquí nosotros tenemos un diámetro de 30 centímetros y una masa de 1800 kilogramos. Bueno, entonces esa masa de 1800 kilogramos
La vamos a multiplicar por la gravedad de 9.81 metros entre segundo al cuadrado, para que la multiplicación de kilogramos por metros entre segundo al cuadrado, cuando tú tienes ya esas variables, esas unidades involucradas, kilogramos por metros entre segundo al cuadrado ya genera newtons. Entonces, así ya lo podríamos usar como fuerza o peso en esta fórmula para determinar la presión que nos está pidiendo el inciso A. Y el área la vamos a sacar utilizando el diámetro, pero hay que convertirlo a metros, porque precisamente así va a concordar con las unidades que tenemos, área en metros al cuadrado, y como ves, así podría funcionarnos en centímetros, no, pero vamos a hacer la conversión, es sencilla. Bueno, tenemos entonces los 1800 kilogramos, 1800 kilos, por 9.81. Y eso entonces ya nos genera 17.658 newtons. Ya los podríamos usar en esa formulita como F. Bien, vamos por el área. Podemos utilizar en el área, tenemos una formulita con todo y el diámetro. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4, que también te podría funcionar como pi por radio al cuadrado, que te podría dar lo mismo. Ese diámetro ya quedamos nosotros que no nos sirve en centímetros. Entonces, esos 30 centímetros los vamos a convertir a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, la operación que se va a hacer aquí es 30 entre 100. Que sería lo mismo que 3 entre 10, ¿eh? Pudiendo ver que un 0 de aquí se puede ir con un 0 de acá. Va a dar lo mismo la división de 30 entre 100 que la de 3 entre 10. ¿Ves? 3 entre 10, 0.3. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros tenemos un diámetro. A ver, que la fórmula con la que te acomodes, ¿eh? Tenemos un diámetro de 0.3 metros. Que entonces, si fuera un radio, esto sería 0.15, ¿no? Metros, como lo quieras usar. Bien, entonces, ya sea que tú utilices, ok, a ver, ese 0.3, a ver, fue, para no equivocarme, no estaba tan seguro, 0.3 al cuadrado. Y luego eso se va a multiplicar por pi. Se puede dividir entre 4. Ok. Nos lleva esta cantidad de 0.0706. Bueno, eso podría ser lo mismo si haces el 0.15 al cuadrado. Luego lo multiplicas por pi. Llegamos a lo mismo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos es buena. Como vemos, entonces, nosotros ya tenemos un área de 0.07. Área, entonces, 0.07 metros. Estamos hablando de que esta, como quedamos que era de la grande, de la del émbolo mayor, esta sería área 2. 0.07. Esto está muy feo. Área 2 igual a 0.07 metros al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya podríamos determinar nosotros la presión si hacemos la fuerza de los 17.658 newtons entre el área que son 0.07 metros al cuadrado, que precisamente como ves las unidades que van a quedar son newtons entre metros al cuadrado, que así sí nos daría pascales. Entonces,
los 17.658 entre el resultado anterior. Y esto nos lleva a que ejerce una presión de 24.000, no, son 249.809.5 pascales. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos a resolver el inciso B. Pueden pausar un poco si van a tomar algo de nota porque vamos a borrar esta pizarra para en este mismo espacio poder trabajar para el inciso B. Hay que recordar entonces este resultado que nos salió de este lado. Entonces, ahora hablando del inciso B, la fuerza que se debe aplicar en el pistón o émbolo menor para que la prensa funcione. A ver, pues vamos a recordar algunas cositas que teníamos anteriormente. Entre ellas, va a ser necesario, a ver, aquí entre lo que borramos, el área, ok. El área 2, teníamos la fuerza también. Ok, entonces, estos datos que se encuentran aquí, el área 2 va a ser importante porque ya la habíamos calculado. Y este que calculamos acá hace un momentito, pues precisamente representó lo que era la multiplicación de los 1.800 kilos por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Recordarán? Entonces, eso entonces significaría nuestra fuerza número 2, importantes para nuestro segundo inciso. Bien, entonces aquí le vamos a poner que aquí tenemos pues a la fuerza 2, que es de 17.658 para este ejercicio, y el área 2, también encontrada anteriormente, que es de 0.07 metros al cuadrado. Bien, ¿y qué va a pasar con la fuerza 1? Bueno, la fuerza 1 es la incógnita. Dice, la fuerza que se debe aplicar en el pistón o émbolo menor, aquí, para que la prensa funcione y eleve el automóvil. Vamos a ver entonces qué datos tenemos. Fíjate bien, hace ratito calculamos fuerza 2 y área 2, esos ya están. Vamos por el área 1. El área 1 la podemos calcular con el radio del émbolo menor. Entonces tú podrías decir, oye, radio 1, el radio 1 es de 0.5 centímetros, que pues así no me sirve. Como veían hace ratito, le hicimos una conversión, ¿no? Que un metro tiene 100 centímetros. Y entonces, de esa manera, podríamos ver que tendríamos la división de 0.5 entre 100 para que quedaran predominando los metros. Y sería, igual puede funcionar si le vas recorriendo dos lugares a la izquierda, el punto decimal, 5 por 10 a la menos 3, que da también esa cantidad. Bueno, radio 1 entonces es 5 por 10 a la menos 3 metros. Y teníamos nuestra formulita de que área es igual a pi por radio al cuadrado. El área del círculo, pues los émbolos que tenemos aquí pues son con una superficie de forma circular. Entonces, ese radio que encontramos de 5 por 10 a la menos 3 se va a elevar al cuadrado, ¿ok? Ahí está. Y luego se va a multiplicar por pi. Ok. Nos lleva esta cantidad, de 7.85 por 10 a la menos 5, pues ya sería nuestra área número 1. Área 1, entonces, 7.85 por 10 a la menos 5.
Y ahora sí, esto sustituido en la formulita de fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Aquí podemos despejar. Resulta entonces que esta área 1 que está dividiendo puede ir del otro lado multiplicando hacia acá. Y entonces tendrías la fórmula para determinar esto que te ayudaría, porque esa es tu incógnita, la fuerza 1. Fuerza 1 igual a fuerza 2 por área 1 entre área 2. Y entonces ya para que tú puedas conocer la fuerza 1, esto sería igual, la fuerza 2 que la calculamos hace un momentito, de los 17,658. Esta está muy fea. A ver. 17,658. Que va a multiplicar entonces por el área 1, que es la que acaba de salir hace un momentito, la de 7,85 por 10 a la menos 3. Vamos a complementar un poquitito para que se vea. Ajá. Aquí ya no teníamos espacio. Ajá. Y eso entonces va a dividir entre el área 2, que es el área grande de hace un momentito, que es de 0,07 metros al cuadrado. Bueno, entonces hacemos estas operaciones. Por aquí entonces nosotros tenemos ya la cantidad de 7,85 por 10 a la menos 5. Si era la menos 5, ¿verdad? Hace ratito le puse a la menos 3 de este lado. A ver. Una goma para quitar este. ¿Okay? A la menos 5. Ok. Bueno, esta cantidad entonces la vamos a multiplicar por esos 17,658. 17,658, ok, y la vamos a dividir entre los 0,07. Entonces ya veríamos nosotros que la fuerza que se necesita es de 19,81 newtons. Por aquí le podemos anotar ya nuestro resultado. Fuerza 1 es igual a, ¿cuánto quedamos? 19,81 newtons. ¿Ok? Bueno, ahora platiquemos entonces. Este ejercicio dice, este es un poquito más sencillo. Solo trae una preguntita. Calcular el área que debe de tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una fuerza de 2,500 newtons. Ahí, como ves, entonces, ya tiene el valor de la fuerza. Importante este. Y también entonces nos dan datos como el área ya directa del émbolo menor. Y dice, y se aplica una fuerza de 150 newtons. Si de repente te pasa que tienes duda, oye, no sé de quién es la fuerza, de quién es quién, bueno, la fuerza más chica siempre va a ser del émbolo menor y la fuerza más grande va a ser del émbolo mayor. Eso para que lo tengamos en consideración de que probablemente no sea de veras tan específico, pero así es como funcionaría la lógica para estos ejercicios. Entonces sabemos que la fuerza 1 entre el área 1 sería igual a la fuerza 2 entre el área 2. Vamos a seguir con nuestra dinámica de mantener a los más chicos como el 1, ¿no? Entonces, podríamos decir, si sustituimos, que tenemos fuerza 1, que es 150 newtons, entre el área 1, que ya está casi directa, porque está el área, pero está en centímetros al cuadrado. Nosotros tenemos una equivalencia que podría ser que un metro tiene 100 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, si elevaras al cuadrado ambas partes,
ya tendrías 1 metro al cuadrado. 1 por 1 es 1, metro por metro es metro al cuadrado, y acá 100% pues ya aumentas los ceros y ya dan 10,000 centímetros al cuadrado. Entonces lo que yo estoy queriendo decir con esto es que esos 22 centímetros al cuadrado, para poderlos convertir, sabemos que 1 metro al cuadrado tiene 10,000 centímetros al cuadrado. Entonces ahí vamos a hacer la operación de 22 entre 10,000. Y llegamos a 2.2 por 10 a la menos 3. Entonces, el área sería de 2.2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ese es su equivalente en centímetros al cuadrado. Bueno, entonces, ese es el área 1. 2.2 por 10 a la menos 3 centímetros al cuadrado. Nos están preguntando el área, calcular el área que debe tener el émbolo mayor. Pero la fuerza sí la conocemos, es de 2,500 newtons, mientras que aquí la incógnita es área 2. Bueno, entonces el despeje va a ser de la siguiente manera, donde vamos a ver primero al área 2 de dividiendo, pasar multiplicando de este lado. ¿Ok? Cuando esto ocurra, entonces este que está dividiendo va a pasar multiplicando para acá. ¿Ok? Y ese que va a quedar multiplicando aquí, este de los 150 newtons, va a pasar dividiendo de este lado. Eso, así va a ser la movida que vamos nosotros a ver. Entonces, área 2 que divide va a pasar del otro lado, multiplicando. Ahí estaría entonces multiplicando por esos 150 newtons, ¿no? Si lo ves allá multiplicando de aquel lado. Entonces, esos 150 newtons van del otro lado dividiendo. Fíjate que los que no tienen, entonces, movimiento son los 2,500 newtons que se encuentran a la derecha. Ellos no. Entonces aquí van los 150 newtons que estaban allá multiplicando y se pasaron dividiendo. Y estos 2.2 por 10 a la menos 3 de estar dividiendo van multiplicando del otro lado ahora. Centímetros al cuadrado. Entonces ahí es donde tú vas a ver que los newtons entre los newtons se van a dividir y te van a quedar centímetros al cuadrado, que ese es el, perdón, estos eran metros al cuadrado y le puse centímetros. Ahí está. Y te van a quedar metros al cuadrado, que esa es la unidad de medida del área que estamos manejando. Que ya la habíamos convertido hace rato y le seguí poniendo la misma unidad cuando ya estaba haciendo el despeje. Bueno, entonces, área 2 sería igual, vamos a hacer esas operaciones. 2.2 por 10 a la menos 3 tiene que multiplicar por 2,500 y luego va a dividir entre 150. Ahí no. Le piqué 2 veces. 2,500 por 2.2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y eso va a dividirse entre 150. Entonces el área es de 0.036 periódico. Metros al cuadrado. ¿Ok? Que como verás, de todas maneras, la otra área era más chiquita porque estábamos hablando de que la otra área del punto decimal estaba recorrido para acá 3 lugares. Entonces estaríamos hablando de que la otra área de 0.0022, ¿verdad? Y esta no es igual de chiquita que esa. Bien,